creo que ayer o antier, no me acuerdo, para que nos diéramos Ah, presentaciones. ya se me revolvió entonces porque ayer la busqué y no la encontré. ¿A qué correo se la mandaste, Isma? ¿Por qué no la encuentro? Al que hemos enviado la tarea, al de, ¿cómo era? Juliana, Ujú. ¿La envió cuándo? La presentación. sí, Ya la- fue el martes que la enviamos. Oh, ya tiene desde el martes entonces y yo no la Ajá, encuentro. Ya la estuve, pensé que le tocaba a Arturo, hasta le escribí para preguntarle y me dijo que no le tocaba. Mm, Entonces la voy a checar porque es mañana. Mm, Porque no, nada más tengo la última que llegó es de Tamayo, que fue la que ya presentaron. ¿Cuál es el...? Ah, sí, destilación, ya la vi. Entonces esa la voy a revisar para que ella la corrija. Vamos a continuar entonces con la clase. Vamos a terminar hoy lo de radiación para empezar otro tema. En destilación se agregaron los ejercicios, ¿verdad? Sí, sí, agregamos 2, maestra. Veo que son solo 22. Y la de destilación también es muy amplia. ¿De qué libro lo sacaron? De operaciones sanitarias sacamos información. Pues lo checo y entonces ya, si es necesario agregar más información, pues ya les digo. Perdón, no lo había sí, visto. Me vieran, cuando lo envíen, me mandan un mensaje para que la cheque Ok. enseguida, por favor, o más tarde. Entonces, vamos a continuar. ¿Y el siguiente equipo después de destilación, quién es? Nosotros, maestra, ¿De ustedes cuándo les dije, Víctor? El lunes. también el viernes, pero sí, ¿no? El viernes también. Ajá, sí. ¿Y ustedes ya la mandaron? No, maestra, no, maestra, pero ya hoy, y bueno, creemos que ya hoy, la tarde, lo mandamos. Bueno, que no pase de hoy, porque pues sí es mañana. Sí, sí, sí. Vamos a continuar con el tema de transmisión de calor. Ya les envié los ejercicios, faltan los de por radiación y ya con esto terminamos lo de transferencia de calor o transmisión del calor. ¿Cómo era la transmisión del calor por radiación? Josué. ¿Sí estuvo Josué en la clase? Josué número 1. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, maestra. Habíamos dicho que la transmisión de calor por radiación también tenía que influir mucho si el cuerpo era negro o no, porque era como para saber si absorbía el calor o no, y había que epsilon podría estar entre 0 y 1. También que la absorción de calor es por, bueno, pues como dice el nombre, es por la radiación o absorbe el calor a través de ondas. Es a través de ondas electromagnéticas de una superficie caliente hacia otra fría. Muy bien. ¿Qué es el cuerpo negro, Daniel Ojeda? ¿Dónde, maestra? Es que se me trabó un poco. ¿Qué es el cuerpo negro? La teoría de la transmisión del calor por radiación. Bueno, un cuerpo negro era un objeto que absorbe luz o energía de parte de la radiación. Uh-huh. Y aparte de la que absorbe, ¿qué es lo que hace? Mm, Emite. Acuérdense que emite. Acuérdense que cuando un cuerpo absorbe, no quiere decir igual que va a absorber el 100%, sino que absorbe cierta cantidad, la refleja y otra la transmite. Es absorbancia, transmitancia y reflectancia. Ese es el fenómeno que ocurre cuando hay interacción entre la materia y la radiación. Y quien hizo todos estos experimentos del cuerpo negro, pues fue Max Planck, tiene hasta la famosa constante de Max Planck, la H, donde desarrolla toda una teoría de el comportamiento de la materia, o cómo que el átomo se comporta como onda y se comporta como partícula, que es parte de la mecánica cuántica.
También había un concepto de lo que era absortividad, que era para conocer la fracción de energía incidente sobre una superficie que es absorbida por esta. Para saber cuánto va a absorber de la energía que se le hace a un cuerpo que tiene un cuerpo y que va a transmitir hacia otro. ¿Qué es la radiación? Pues la diferencia entre las razones de la radiación emitida por la superficie y también la radiación absorbida es la transferencia neta de calor por radiación. ¿Qué quiere decir? Que siempre va a haber una razón. ¿Cuánta energía va a emitir el cuerpo? En este caso, pues la teoría que se maneja es la del cuerpo negro. Y la radiación absorbida. Esto me va a decir cuánto calor en sí, la relación de calor neto por radiación. ¿Por qué? Porque la radiación que se va a emitir no va a llegar al 100% a ser absorbida por el cuerpo. La idealización del cuerpo negro, pues es que sí la va a absorber al 100%, pero en realidad no, porque existen otros fenómenos ahí que están presentes, que es la transmisión y la reflexión. La razón de absorción de la radiación es mayor que la emisión, que quiere decir que sí absorbió una cantidad, digamos, grande. Entonces se dice que la superficie ha ganado energía por radiación. Si la razón de absorción de la radiación es mayor que la de emisión. Puede ser que absorba, pero también hay algunas otras superficies que no llegan a absorber toda la radiación. Por ejemplo, ¿cuál es si tú quieres una superficie que sea confortable? Pues se diseñan materiales o nuevos diseños hasta la forma para que cuando emita radiación el sol, pues no llegue completamente a la superficie. Y entonces se dice que si no llega completamente, pues entonces está perdiendo energía por la radiación. La radiación, pues todo este concepto de radiación, pues es muy complejo porque involucra varias fórmulas y teorías que se conjuntan para explicar el fenómeno de la radiación, que es de hecho la forma de transmisión del calor más compleja que las anteriores. Las anteriores, acuérdense que solo era una fórmula, aquí involucra más de una fórmula que se van desarrollando para llegar a la última fórmula que se presenta en la siguiente diapositiva, y en las otras simplemente pues había una diferencia de temperatura, una distancia, el área y una constante de conductividad, por ejemplo, por conducción, por convección también, pero la radiación pues es un poco más compleja porque tiene detrás el desarrollo de muchas teorías que ha venido evolucionando. Y esto del calor, si ustedes se fijan, también está muy relacionado con el tema de tratamiento térmico, porque es justamente que vimos anteriormente que había unos materiales que se metían a cierta temperatura, tenían un determinado tiempo y después se enfriaban. Ese es un tratamiento térmico. Ahora una pregunta, ¿cuáles mecanismos están involucrados en el tratamiento térmico de transmisión del calor? Acuérdense que también pueden estar combinados. ¿Qué quiere decir? Que no hay sistemas que involucran, hasta en los mismos ejercicios dice, omita la transmisión del calor por radiación. Ahí, en el tratamiento térmico, ¿cuáles mecanismos o cuáles formas de transmisión del calor tendría? Imagínense que tengo una superficie metálica, un pedazo de acero, y lo someto a tratamiento térmico en un horno. ¿Qué mecanismos están presentes ahí? ¿O están los tres o hay solamente algunos? ¿Quién quiere participar? ¿No quieren participar? No estoy seguro, pero me imagino que están siempre todos presentes, pero por ejemplo al momento de quererlo como que hacer en ejercicio, luego igual y no afectan tanto y por eso se pueden llegar a omitir, pero sí siento de que andan presente siempre los tres procesos, lo de convección, radiación y el otro que se me fue el nombre. Es conducción, convección. Conducción me faltaba.
Sí, exactamente, están los mecanismos están presentes los tres, que combinándose pues tienen como objetivo obtener una mejor estructura en el material, pero sí, es complejo conocer todos los, estudiar los mecanismos ahí en el tratamiento térmico y aparte agréguenle conocer las estructuras que debe tener tu material cuando está sometido al tratamiento térmico, pues es muy complejo. Muchas gracias, Héctor. Cuando una superficie, la emisividad es una letra E, que es una letra griega, y el área superficial en una temperatura termodinámica. Ahora aquí, en esta fórmula de radiación de transmisión de calor por radiación, se utiliza únicamente la temperatura termodinámica. ¿Qué quiere decir? Si en el ejercicio viene en grados centígrados, la tienes que pasar a grados Kelvin, por completo encerrada en una superficie mucho más grande a una temperatura termodinámica. T alrededor es la temperatura de los alrededores y separada por un gas que no interfiere en la radiación. La razón neta de la transferencia de calor por radiación entre dos superficies es la siguiente. Esta es la fórmula que más se utiliza. Aquí tiene una placa, esto es una placa, lo que está marcado en color rosa, más intenso, es una placa. Esta placa está, como dice la fórmula anterior, está rodeada de una superficie circundante. ¿Cuáles son las superficies circundantes? Se le va a llamar temperatura de los alrededores. Esta superficie tiene esta letra epsilon, esa se llama la letra epsilon, que es la emisividad. Tiene el AS, que es el área superficial, eso ya lo habíamos visto en la fórmula de convección. La temperatura de la superficie y la temperatura de los alrededores. Sigma, sigma es esta letra griega. ¿Qué era sigma, Carmen? Era la constante de Boltzmann. La constante de Boltzmann. Es otro de los científicos que hizo contribución a la teoría. Y ya también se dio que era la constante de Boltzmann en los ejercicios anteriores. Entonces aquí dice que se va a generar esta superficie que está en color rosa más fuerte, va a emitir radiación. Va a emitir radiación hacia la superficie circundante. Esa superficie circundante algunas veces pues es como la limitante y puede ser aire, por ejemplo. La superficie circundante, la temperatura de la superficie circundante o de los alrededores, así la puedes encontrar, va a representarte T alrededor. Es muy importante conocer cuáles son las variables que involucra la fórmula para entender también el ejercicio. La temperatura de la superficie caliente, la emisividad, de ahí hay una tabla de emisividades y no te las proporcionan los ejercicios, el área superficial y la temperatura de la superficie. La emisividad y el área superficial de la superficie circundante no tiene efecto sobre la transferencia de calor por radiación. Ese ya viene determinado. La transferencia de calor por radiación entre una superficie y las superficies que la circundan. Las superficies que la circundantes, pues son las superficies que rodean a esta superficie caliente. También la transferencia de calor por radiación o una superficie está rodeada por un gas, puede ser rodeada por un gas como ya les había mencionado, o también puede estar rodeada como el aire. Ocurre paralela a la convección si tiene un movimiento masivo del gas. Esto depende de si tienes un mecanismo, por ejemplo, de combinación. ¿Qué quiere decir? Que hay algunos estudios de calor que involucran más de un solo mecanismo entre la superficie y la del gas. Por lo tanto, la transferencia de calor total se determina al sumar las contribuciones de los dos mecanismos de transferencia. Esto es cuando tú, por ejemplo, imagínense que tienen dos placas separadas por cierta distancia
Y en estas dos placas, pues van a tener dos mecanismos. ¿Cuáles van a ser los dos mecanismos? Uno es la conducción, va a haber conducción entre ellas, calor, transferencia de calor o transmisión de calor por conducción. Y otro va a haber también una por radiación. Generalmente la de radiación o la transmisión de calor por radiación, pues es muy, muy común que la encuentres, es decir, esa casi siempre está presente, más que las otras dos formas de transmisión del calor. Entonces dice que si tú tienes dos formas de transmisión del calor, pues son las contribuciones de los dos mecanismos de transferencia. ¿Qué quiere decir? Que sumes los calores de conducción, por ejemplo, y la de radiación en caso de que se presenten los dos fenómenos en un mismo problema. Uh-huh. Aquí tiene una fórmula donde tiene el calor total. Aquí tiene, cuando tú ya tienes dos mecanismos, se tiene una H, que es una coeficiente de conductividad, combinado para los dos. Aquí tienes la suma del calor por convección y la suma del calor por radiación. En la de convección, pues es esta fórmula que vimos el día de ayer. Y la de radiación es esta otra fórmula. Entonces aquí lo que está tomando únicamente es una H o un coeficiente combinado, que es el coeficiente combinado de transferencia de calor. Este coeficiente incluye los efectos que tiene la convección como los de la radiación, que son muy comunes encontrarlos. Entonces aquí únicamente sustituye una H que es común para estos dos tipos de radiaciones. El coeficiente combinado de transferencia de calor por convección modificado puede incluir efectos de la radiación y eso ya viene incluido si encuentras un ejercicio de esa forma, pues ya te proporciona la H, que es el coeficiente combinado de transferencia de calor para los dos mecanismos, que en este caso es el de convección y el de radiación. Lo puedes encontrar de esa manera. Y vamos a hacer este ejercicio que viene aquí. Maestro, ¿puede regresarle tantito? Perdón. Ay, sí me fue muy rápido, perdón. Ay. Ya no quiero. Oh, ahí está.
Listo, maestra, gracias. De nada, vamos a copiar este ejercicio y ahorita lo revisamos. Voy a tomar un poco de agua.
Aquí el valor de la emisividad es de 0.95 del cuerpo. Ese es el valor que tiene la emisividad. 0.95, acuérdense que la emisividad es sin unidades, solo es un número. Maestra, disculpe. Ahorita tal vez vengan los del cable, van a checar mi internet. Así que voy a desconectar un momento, pero me vuelvo a conectar enseguida. Nada más que me voy a conectar con datos. Así que chance y apague la cámara. Sí, está bien, Daniel, no se preocupe. Sí, eso es nuestro. De nada. Ya nos mandaron los lineamientos del trabajo del siguiente semestre, cómo va a ser cómo vamos a entrar en presencial. No sé si ya los checaron, están en la página ¿dónde están? Aquí los acaban de mandar. Están en Facebook. ¿Qué semana te toca ir a presencial? ¿Qué semanas te tocan en forma virtual? Va a ser escalonado. Una semana, unos semestres, creo que las primeras semanas son los primeros semestres, luego los intermedios y al final son los últimos semestres. O sea, va a ser cada 3 semanas, algo así. Sí. Sí, los están en la página, ¿qué los enviaron en Ingeniería Civil? En la página de Facebook de la facultad. Ahí están, si los quieren checar. Ahí dice qué semanas les toca de acuerdo al semestre. Aquí tendrían que obtener dos valores, una Q para el verano y otra Q para el invierno. El calor en el verano y el calor en el invierno. Creo que ya me quedó. En invierno queda de 151.92 watts Sí. y en verano de 40.92. Sí. ¿Lo puede compartir, por favor? Sí, Es Núñez Mondragón. sí, nada más le voy a tomar foto para... Sí, claro.
¿Ya se ve? Bueno, pues en invierno, esta es la fórmula para la razón de transferencia de calor por radiación. Y pues ya nada más es la emisividad, la constante de Boltzmann, y pues ponemos el área que nos indica en la parte de aquí arriba. Ya pues la diferencia de temperaturas, que son el primero, pues son la temperatura de 10 más 273, me quedó 303. A la cuarta, menos la otra temperatura que nos indica ahí, que son de 10 más, bueno, lo pasé todo aquel, entonces 10 más 273 y nos queda 283 Kelvin. Y ya pues a la cuarta también. Ya se eliminan las unidades y al hacer esta operación me queda que son 151.92 watts. Y para el verano lo único que cambia pues es la temperatura, en vez de la de 10 es la de 25. Entonces pues ya queda 303 a la cuarta menos 298 a la cuarta. Igual lo demás se mantiene, que es la emisividad, la constante de Boltzmann, el área. Ya nada más se cambian aquí por la temperatura. Y bueno, la temperatura de los alrededores. Y al hacer esta operación nos queda de 40.92. Es correcta. Nada más lo dejo un ratito para que lo cotejen sus compañeros. Muchas gracias, Sandra. Maestra, yo tengo una duda. Sí, dígame, Alex. Por ejemplo, aquí ya no se tendrían que sumar entonces después ya la Q de invierno y la Q de verano, ¿verdad? O sea, se queda así No, separada. es separado. Sí, porque es cuando se suman es cuando tienes mecanismos combinados, Ok, convección y radiación, por ejemplo. ok. Gracias, maestra. De nada. ¿Hay alguien que haya obtenido un resultado diferente? Ya todos lo tienen en su libreta, todas. Ya puede dejar de compartir, por favor, José Antonio. Muchas gracias. Y aquí lo tenía. Este es muy similar. Los que son diferentes son nosotros.
Está menos de un minuto. Nos volvemos a conectar, por favor, y a terminar la primera sesión.